Bueno, buenas noches para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto poder seguir estudiando juntos la palabra del Señor y poder compartir en torno a la palabra de Dios. Y en esta noche quiero compartir el texto de Deuteronomio capítulo 6, los primeros 9 versos de ese capítulo. Y en ese texto se encuentra la oración diaria del pueblo judío y el que se considera el mandamiento más importante. La oración se llama Shema. Entonces, Shema Israel, así comienza esta oración y por eso lo dejé así y vamos a ver qué significa esto, pero permítame leo el texto en favor de todos. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahvé vuestro Dios ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión, a fin de que temas a Yahvé tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo como te habló Yahvé, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Este texto, y la oración es mucho más larga, es mucho más amplia, abarca algunos versículos que vamos a ver el próximo miércoles, Dios mediante, pero este texto representa algo que Israel repetía día a día. Todo judío piadoso lo hacía al levantarse y al acostarse, lo hacía solo, pero lo hacía también con su familia, era parte de la piedad familiar, era parte de cómo se puede enseñar la fe a la familia. De ahí la importancia de este pasaje. Pero este pasaje comienza hilando el capítulo anterior, los mandamientos, con lo que va a comenzar a enseñar. Y eso dice estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos. Hasta este punto solamente nos ha hablado de los mandamientos. Ahora nos va a introducir los estatutos y decretos que Dios ha dado, que Yahvé, vuestro Dios, ordenó, dice Moisés, que os enseñara. Y os enseñara para que los pongáis por obra. Recordemos que hemos manejado una triada a medida que hemos venido estudiando Deuteronomio: oír, aprender y poner por obra. Y que en algunas ocasiones se manifiesta en esta forma de enseñar, aquello que hay que oír y aprender, para poner por obra. La fe es una fe práctica. Si usted ama a Dios, si usted dice que ama a Dios, pero eso no se ve en lo que usted hace en el día a día, no está amando a Dios. Si usted dice que usted sirve a Dios, pero eso no se ve en lo que usted hace día a día, pues no está sirviendo al Señor. De ahí la importancia de poner por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. Recordemos que Israel está próximo al ingreso a la tierra prometida. De ahí la importancia de recordar otra vez: estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios ha dado para que ustedes los vivan. ¿Y para qué los ha dado el Señor? ¿Sí? A fin de que temas a Yahvé. A fin de que temas a Yahvé tu Dios. La expresión acá del temor sí está relacionada en algunas partes con sentir miedo, que era lo que Israel sintió cuando vio el fenómeno ahí en la montaña, los truenos, la nube, las piedras cayendo, sintió temor. Pero cuando hablamos del temor a Dios, la expresión es la reverencia frente a aquello que uno sabe es sagrado.
Es el mirar con respeto, porque uno sabe que está frente a Dios. Eso es temer. ¿Sí? Es reconocer, yo soy un simple humano, no soy más. Él es Dios, el Todopoderoso, el creador de todo lo que hay, y por eso debo mirarlo con respeto y sentir reverencia hacia Él. Entonces los mandamientos, los estatutos y los decretos están dados para que nosotros podamos temer a Dios, para que podamos mirarlo en la forma adecuada, pero no solos. El texto resulta familiar y resulta generacional. Tú, sí, cada uno de nosotros como individuos debemos poner por obra los mandamientos, debemos temer a Dios. Pero no solo tú, sino tú con tu hijo y hasta el hijo de tu hijo. La fe es algo de la familia. La fe es algo que uno enseña a aquellos que vienen detrás de nosotros. No solo nosotros. Nuestros hijos deben aprender la fe de nosotros y aún los hijos de nuestros hijos deben aprender la fe de nosotros. En ese sentido, la fe y el temor a Dios es algo que se aprende y está relacionado con el hogar, con lo que la persona vive en casa, por eso es familiar, pero está relacionado con el futuro que nosotros queremos para nuestras generaciones, cómo los formo a ellos. Entonces, estos mandamientos están para temer a Dios, para que guardemos, para que tengamos especial cuidado todos los días de tu vida, todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno. ¿Y para qué? Para que tus días sean prolongados. A mí me llama mucho la atención que el cumplimiento del mandamiento no significa que para que Dios esté feliz. Nosotros no cumplimos los mandamientos para que Dios salga beneficiado. Ustedes y yo no cumplimos los mandamientos para que la iglesia salga beneficiada. Cumplimos los mandamientos para que nuestra vida reciba beneficio, para que nos vaya bien, para que nuestros días sean prolongados, porque somos nosotros los que encontramos vida cuando nos relacionamos y obedecemos a Dios. Dios, con o sin nosotros, sigue siendo Dios. Es nuestra vida la que se afecta si estamos sin Dios, no Él, somos nosotros. Y por eso estos mandamientos, estatutos y decretos son para nuestro bien, son para nuestro beneficio. Oye pues, escucha, oh Israel, y cuidarás de hacerlo. Esto es enfático. Los mandamientos son aquellos que nosotros ponemos por obra, los que hacemos. El conocimiento es importante. Escuchar es importante. Pero si nosotros no ponemos por obra, no importa el conocimiento, no importa aquello que escuchamos. Lo importante va a ser aquello que nosotros sabemos y podemos hacer. Entonces, cuida de hacerlos. Pero algo que les decía la semana pasada, cuidarás de hacerlos como te habló Yahvé. Los mandamientos se cumplen como Dios dijo que eran, no como a nosotros nos parece que debiesen cumplirse. Porque son sus mandamientos, son sus decretos, son sus ordenanzas. Entonces nosotros las cumplimos, las ponemos por obra, no las podemos cambiar. Pero es Yahvé, el Dios de tus padres. Regresa ese elemento relacional, familiar. Es importante la fe que se vive en la familia. Y pensemos un momento en nuestras familias. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos congregamos, lo ven a uno así un poquito despeinado o no, pero ay, tan querido el hermano, tan querida la hermana, tan bueno que se ve. Nuestras familias nos conocen mejor que cualquier persona en la iglesia.
Y en ese sentido, se ven impactados directamente por nuestra vida. Y es supremamente importante para nuestra relación con Dios que nuestra familia vea la relación con Dios. No porque yo les diga, voy a ir a orar o voy a ir a leer la escritura, sino porque eso se note en la vida que nosotros llevamos. La oración, la lectura de la escritura, la relación con Dios debe notarse en lo que hacemos en nuestro día a día, para que nuestros hijos quieran decir que ellos van a obedecer al Dios de sus padres, que será también su Dios, que es su Dios, pero el Dios que aprendieron estando en casa. Y nuevamente, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que emana leche y miel, aquella tierra que es agradable, que es buena para nosotros. No hay como estar en el lugar que Dios tiene para nuestras vidas, el lugar en el que el Señor quiere que nosotros estemos. Y entonces viene el Shema o la Shema, la oración, que es importante. Shema Israel significa, eso es lo primero que vemos antes de los dos puntos, oye Israel. ¿Y qué es lo que debe oír Israel? Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. El Señor establece a Israel. El mandato, Él es uno solo. Es nuestro Dios. El Señor nos quiere recordar, no hay otro. Cuando le preguntan a Jesús, esto termina siendo el mandamiento más importante. Y por eso Dios lo establece como una oración en la práctica de Israel. Es algo que Israel se tenía que repetir todos los días. Recordar, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es. Es el elemento que todos los días iba a acompañar a Israel para saber, no olvidar quién es su Dios. Era la forma de orar. Era la forma de recordar, Dios es uno, Dios es nuestro Dios, es todo lo que nosotros necesitamos. Y entonces viene el elemento que acompaña al mandamiento, que hace que este sea el mandamiento más importante. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amarás. Tendrás especial afecto, tendrás gran cuidado y exclusiva lealtad. Esa es la idea que hay detrás. Un especial afecto, un gran cuidado y una lealtad exclusiva hacia Dios. Eso es parte de la comprensión de amar. Amarás a Yahvé tu Dios. Ahora, uno se puede preguntar, como le preguntan a Jesús, por el prójimo uno se puede preguntar con Dios, ¿y cómo puede amar uno a Dios? ¿Cómo sería ese elemento de que Dios sepa que yo lo amo? ¿Y por qué el texto en Deuteronomio elige estas palabras, corazón, alma y fuerza? Y Jesús las modifica un poquito en el Evangelio. ¿Por qué? El corazón, o lo que se traduce aquí como corazón, literalmente era la expresión que se utilizaba para los riñones. Y uno sabe que hay una diferencia grande entre el corazón y los riñones. Más o menos uno debiese saber que existe esta diferencia. ¿Y por qué se habla de eso? Cuando se mataba un animal, en Israel, en el mundo antiguo, uno de los órganos que estaban más metidos allá en lo profundo del animal eran los riñones. Y por eso se toma como las entrañas, aquello que está en el fondo del ser. Y se utiliza como una metáfora, como aquello donde están las emociones, la conciencia y la voluntad humana. Lo que en el Nuevo Testamento y para nosotros sería más la mente,
aquello que controla todo lo que es el ser. Emociones, conciencia y voluntad estaban en el mundo judío en el corazón. Y entonces yo debo amar a Dios con todo mi corazón, es decir, debo amarlo con todas mis emociones, con toda mi conciencia, mi entendimiento y con toda mi voluntad. Lo debo amar. Pero dice, no solo tu corazón, también va a decir tu alma. Y entonces, si uno creció en estos esquemas tradicionales tripartitos, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu, uno piensa en el alma como el asiento de las emociones, así como pensaban los griegos, pero eso ya lo cubrió el corazón. En el mundo judío, en el Antiguo Testamento, se habla de un ser viviente. Cuando se crea al hombre y a la mujer, dice que Dios toma barro, forma, y sopla el aliento de vida, y estos dos fueron un ser viviente o un alma viviente. Y esta es la palabra que se utiliza acá. Con todo aquello que te hace a ti un ser vivo, con eso debes amar a Dios. Entonces, ¿qué debe amar a Dios en ese sentido? Todo lo que en nosotros tenga vida. Si usted dice, no, es que mi brazo está muerto del todo, no necesita su brazo para amar a Dios. Pero si su brazo está vivo, su brazo debe amar a Dios. Si sus pies están vivos, sus pies deben amar a Dios. Si usted tiene vida en todo su ser, pues todo su ser debe amar a Dios. Esa es la idea detrás de alma aquí. Y se combina un tercer elemento y con toda tu fuerza. Y la expresión acá, la palabra, es una palabra que solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y que el verbo está relacionado con aquello que demuestra fuerza física o fuerza mental, capacidad mental en la persona. Entonces, con toda tu fuerza se está refiriendo a la fuerza física y a la fuerza mental. Y al verlo me generaba una inquietud. Posiblemente si usted piensa en Israel, pensemos en Israel, ¿cuál es el rey que más cumplió la ley en Israel? Si usted tuviese que pensar en un rey que cumplió la ley en Israel, no sé posiblemente en quién pensaría usted. ¿En quién pensaría? Si tuviese que pensar en un rey que cumplió toda la ley. ¿Sí? Posiblemente, al igual que yo, usted piense en David. Él no cumplió toda la ley, pero fue lo más cercano que uno se podría imaginar. Pero resulta que no. Josías, el rey, ¿sí? Es de quien se menciona esta expresión, la segunda expresión, aparte de Deuteronomio. Y se dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, en el verso 25, segundo de Reyes 23-25, que no hubo otro rey ni antes ni después como Josías, que amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, porque acabó con todas las cosas malas que venía haciendo Israel. Y aún así el Señor decidió castigar a Judá. Josías vivió y dedicó todo para servir al Señor. Y su fuerza física y emocional, mental, también estuvo al servicio del Señor. Entonces, amar a Dios implica todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros tenemos, debe estar dispuesto para amar al Señor, nuestro Dios. Y entonces el texto continúa. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, nuevamente, de tus emociones, sobre tu conciencia, sobre tu voluntad. Vas a llevar estas palabras. Y entonces van a ser un derrotero para lo que sientes, para lo que piensas y para lo que decides. Porque van a estar ahí contigo, en tu mente, estas palabras. Y no solo eso, las inculcarás. Esa palabra bastante interesante,
La idea que hay detrás del verbo en hebreo es recitar insistentemente, afiladamente, día a día, estas palabras. Cada día repetirle a tus hijos estas palabras, para que las aprendan. Y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y esto es una forma muy bonita de decirle a la persona, esté en su casa o esté afuera, se levante o se acueste, estas palabras deben estar presentes en su vida. Meditar la escritura implica aprender la palabra de Dios para que todo el tiempo esto esté presente en nuestro corazón. Verso 8, las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es interesante porque Israel interpretó esto en manera muy literal. Y entonces la persona se amarraba una cajita con versículos en el brazo y lo mismo en la frente. La Septuaginta, que es la traducción antigua del hebreo al griego, que fue antes de la época de Jesús, lo traduce en forma diferente, ¿sí? Y es verás a través de ellas, la idea que está detrás de la Septuaginta. Porque lo que el verso 8 está indicando es lo que hagas con tu mano, lo que hagas, tus labores, lo que tú veas debe estar orientado por los mandatos del Señor. Lo que hablas en casa, lo que hablas fuera de casa, lo que piensas cuando te levantas o te acuestas, lo que haces y lo que ves debe estar condicionado, formado por aquello que dice la palabra del Señor. Y no solamente eso, también lo escribirás en los marcos, en las jambas de tu casa y en tus puertas. Que cuando mires en tu casa en diferentes lugares, esto sea lo que tú veas, la palabra de Dios. Y eso significa que esta palabra va a permanecer en mi corazón, porque voy a estar enseñándola a mis hijos, porque voy a estar hablando de ella dentro y fuera de casa, porque me voy a acordar de la palabra de Dios cuando me acueste y cuando me levante, y lo tengo como señal para lo que hago con mis manos y para lo que mis ojos ven. Entonces todo el tiempo lo estoy viendo en mi casa también, esto va a estar permanente en mi corazón. Esa es la idea, entonces, de cómo puedo yo amar a Dios con todo lo que soy. Porque todo el tiempo estoy reflexionando en eso que es Dios, que es la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo se ve eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? 5 aspectos quisiera mencionar, son más de los habituales, pero quisiera mencionar 5 aspectos para nosotros. El primero de ellos es que debemos entender que el temor de Dios parte de sus mandamientos. La reverencia a Dios se muestra en el cumplimiento de los mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, significa que debemos cumplir los mandamientos para ser personas sabias. Porque los mandamientos están dados para que temamos a Dios. Lo segundo es pensar que los mandamientos no son imposición. Los mandamientos son para que nos vaya bien. Ahora, usualmente cuando una persona le dice a alguien, haga eso para que le vaya bien, uno se siente amenazado, no siente que eso sea algo bueno, porque lo está diciendo posiblemente una persona que es mala. Y como personas nosotros podemos ser malos. Y aun cuando decimos que algo es para que nos vaya bien, no necesariamente lo es. Con Dios es diferente, porque Dios es bueno, Dios es santo. Y entonces cuando dice que es algo para que nos vaya bien, significa que es algo para que nos vaya bien. Que no es una amenaza velada, que no es manipulación. Es para que realmente nos vaya bien, porque viene de Él, porque son sus mandamientos. El tercer aspecto es recordar, tenemos solamente a Dios como nuestro Dios. El Señor, nuestro Dios, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno, no hay más. No necesitamos más. Solamente Dios es Dios.
es el único que nosotros necesitamos. Y entonces debemos preguntarnos si amamos a Dios con todo lo que somos, todo nuestro corazón, las emociones, la voluntad, nuestra conciencia, toda nuestra alma, lo que nos hace seres vivos, toda nuestra fuerza, la capacidad física y mental, toda debe estar entregada para amar a Dios. El último aspecto, el quinto, es que debemos enseñar y vivir la fe en cualquier situación en la que nos encontremos. Al levantarnos, al acostarnos, estando en casa, yendo por el camino, que direccione lo que hacen nuestras manos, que direccione lo que nuestros ojos ven, que sea en el marco de nuestro hogar, que estén en la puerta y en las partes de la casa, que yo pueda ver la palabra de Dios direcciona mi vida, dirige lo que yo hago. ¿Cómo vemos esto en Cristo? ¿Cómo entra Cristo en esta ecuación? Jesús enseñó que amar a Dios era el mandamiento más importante. Con todo lo que somos nosotros, mente, fuerza, corazón, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, amar a Dios es lo más importante para nosotros. Jesús nos enseñó que hacer la voluntad del Padre era su alimento. Y eso es interesante, porque nos plantea que nuestro sustento no solamente viene de lo que comemos, nuestro sustento está en la relación con Dios. Y cuando estamos con Dios somos plenos. Y no importa lo demás, si estamos con Dios, eso es suficiente para nosotros. Y si era suficiente para Jesús, para nosotros es mucho más, porque tenemos lo que necesitamos, a quien nosotros necesitamos, que es a nuestro Dios. Pero Jesús también vivió la ley, cumplió la ley, para que nosotros podamos vivirla en Él. Es en Cristo que nosotros podemos cumplir estos mandamientos, estos decretos y estas enseñanzas. No por ritualismo, sino porque amamos. Y podemos amar porque el Señor nos amó primero. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Como Él nos amó, entonces nosotros amamos. Y cumplimos la voluntad del Señor. Porque tememos a Dios, porque obedecemos sus mandamientos. Y amamos a Dios porque nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestras capacidades, todo aquello que nos hace vivos, ama a Dios. Que el Señor nos ayude a vivir para Él y amarlo a Él. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu bendición, por tu palabra, por la oportunidad que nos regalas de compartir en torno a ella. Yo te quiero rogar, Señor, que te podamos amar con todo lo que somos. Que recordemos que tú eres uno, que no hay nadie más, que no necesitamos a nadie más. Y que esto sea lo que hablamos y enseñamos a otros, porque lo vivimos, porque lo ponemos por obra, Señor. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Recordemos lo que dice en la palabra. Escucha a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que el Señor le bendiga.